Para la labor nunca se me indicó fecha. La fecha se me dio un día antes y comencé el 24 de julio. Como el puente tenía que ser el puente de conexión, eran los devas, yo debía estar en puntos específicos de naturaleza en el territorio donde me encontraba. Debía estar descalza y debía permanecer el cabello suelto, ya que el cabello forma parte, pues una antena que forma apoyo para esa conexión, ya que como es una antena ayuda a recoger mayor cantidad de fotones, sí que permiten de alguna manera la activación de esa ayuda en la activación de esa kundalini y en la protección de ese cuerpo K. Yo no me corté el cabello en todo ese tiempo y una vez terminada la labor yo debía recogerlo en el centro de mi corona para cerrar el campo una vez abierto. Ese día a mí se me da todas las fechas de los puntos que debía activar. Ese día es que se me da. Ese primer punto de conexión o de activación se encuentra en el nacimiento del Orinoco, que es en el Amazonas. Y allí la activación se hizo a través del Cerro Delgado, donde se activó la Kundalini a través de la frecuencia y de códigos de la Madre Cósmica. Evidentemente estuvieron presentes, se ancla la Kundalini y en ese anclaje o en esa activación se manifiesta dentro del proceso Simón Bolívar. Dentro de esos libertadores solamente salió en esa activación y Francisco de Miranda, ¿sí? También aparece dentro de la activación María Lionza y dice que ella es la guardiana de todo ese territorio, de todas esas aguas, por lo tanto pide estar como guardiana de todo ese escudo, ¿sí? Dentro de las activaciones, dentro de todos los puntos, pues se debía pedir permiso. Debía hacerse una activación de permiso, de intención, luego de conexión, cuál era la intención y se debía explicar la intención para que me pudieran dar el permiso. Se debía hacer la conexión, el agradecimiento y luego dejar una ofrenda que eran por lo general pétalos de rosa, que es la representación y el símbolo de la Madre Cósmica, ¿sí? Mucho antes, en la baja de la información, a mí se me hacen conectar con los devas de la naturaleza, mucho a pesar de que yo había hecho conexión con ellos muchos antes dentro de mi preparación. Dentro de esa bajada de información, en un punto me hacen hacer conexión con ellos de vuelta. Y a pesar de que ya tenía la conexión con ellos, el permiso que no sabía en ese momento, no se me había explicado cómo era aún la dinámica, me hacen hacer ese contacto. Entonces, a pesar de tener todo el permiso, yo debía tener como un protocolo, un respeto, ¿sí? Dentro de esa conexión. Entonces, toda esa forma se hace de igual forma en todos los puntos que se activaron, ¿sí? Es como una regla y una ley para hacer esa activación, era una forma. Aquí voy a dejar un pequeño fragmento de ese día, ¿sí? Que grabé un pequeño fragmento de ese día. Hoy, 24 de julio del año 2024, siendo exactamente las 3:27, me dispongo a la tarea planetaria encomendada muchísimo antes de encarnar. Hoy damos inicio en esta maravillosa naturaleza porque uno de los principales objetivos es que los devas de la naturaleza sean puente con los devas de la energía hacia la coordenada que hoy me dispongo a trabajar, o nos disponemos juntos a trabajar. La conexión con la madre naturaleza, con la madre, con la tierra, con su espíritu, con su esencia, con su conciencia, es la que hoy se pone a disposición para esta hermosa labor. Una más de las cientos de labores que hacen cientos y cientos de hermanos por todo el territorio de Sudamérica y de América. Y más, y mucho más allá. El segundo punto se activó el 25 de julio, ¿sí? Y esa activación se hizo en el Cerro Autana, el árbol de la vida, ¿sí? Allí la activación, dentro de esa activación
se me pidió hacerlo dentro de una conexión de una clase de Kundalini Yoga, ¿sí? Donde dentro de esa conexión, que fue un diseño especial que yo tuve que hacer para esa conexión, pues no solo activo la Kundalini, mi cuerpo K, sino que también se activa en mí o activo en mí, en mis dos primeros chakras, la llave AM. ¿Sí? No solo es activada en mí la llave AM dentro de mi segundo y primer chakra, sino que esa llave AM es activada entre el cerro Autana y el cerro Delgado, dentro de esos dos puntos que contienen los atributos o se activaron los atributos del primero y segundo chakra para esa activación. Eh, acá, porque me dicen que dentro de la labor deben ser activadas ambas tecnologías, tanto atlantes como lemurianas. Lo que se ancla dentro de estas aguas es la frecuencia azul zafiro, ¿sí? Representada por Isis, ¿sí? Quien representa la madre cósmica dentro de esta parte de la labor. Esta frecuencia se encarga de liberar y reprogramar células, ¿sí? Las células del territorio contenidas dentro de sus aguas. El AM es un símbolo femenino y es una tecnología muy utilizada por los atlantes posterior, los egipcios, y hace de unión entre lo masculino y femenino, ¿sí? Representa al útero, representa la creación dentro de la tierra, dentro de la materia. Por eso fue activada la tecnología dentro de ese portal creador, ¿sí? Que representa primero y segundo chakra, para poder hacer esa unión, esa sagrada unión entre lo femenino y lo masculino y poder hacer esa activación de la Kundalini que hace de puente al activar la pineal y volver a estados mucho más conscientes. Una herramienta más atlante que permite esa activación y llegar a estados más elevados. Entonces, llegar a esos estados, salir de la supervivencia, para llegar a estados más elevados, esta llave simboliza esa forma de vivir en espiral evolutiva y no en círculo o en rueda kármica, repitiendo una y otra vez, salir de ese estado de patrones y entrar en una espiral evolutiva, saliendo de la rueda de samsara o la rueda kármica, ¿sí? Porque es la que permite llegar a esos estados mayores evolutivos de conciencia. La llave ayuda a que se abra la puerta dentro del territorio. ¿Y cuál es la puerta? Pues la llamatrina, el corazón, que permite pues la activación de esa pineal para llegar hacia la conciencia, ¿sí? Que es el objetivo dentro de la activación de esta maquinaria, que es lo que permite trascender. Lo que acabo de indicar, trascender esa línea de tiempo que te hace salir de la rueda para entrar en un estado evolutivo, ¿sí? Entrar en espiral, que significa estado evolutivo. Salir de la rueda y ascender en espiral en un estado evolutivo, ¿sí? El tercer punto se activó el 26 de julio y la conexión se hizo con un puente del estado Bolívar, el puente de Angostura. Este puente representa los atributos, o se activaron los atributos del tercer chakra, que es la acción, la confianza, la autoestima, ¿sí? Es lo que te impulsa a tomar acción desde esa confianza en ti mismo. Entonces, como representa el plexo solar, esa activación debía hacerse en el atardecer. Ese día no hubo atardecer, o sí hubo, pero estuvo acompañado de una fuerte lluvia que hasta la neblina tomó su lugar por completo. Yo dije, igual voy a hacer la labor, ¿sí? Y la hice. Al finalizar la labor se me dio un mensaje. Evidentemente me movió por ser parte de la célula, ¿sí? Y el mensaje fue, el elemento fue el agua acá, no fue fuego, me dicen, ya que el territorio pasó por transformación y renacimiento a través de sus aguas, en un ambiente donde todo se sentía gris y caótico. Activan el centro, activan su confianza y avanzan de acuerdo a ello. Todos tenemos confianza de que después de la lluvia sale el sol y ellos confiaron en su naturaleza. Se activa el cuarto punto y fue realmente hermoso porque es la activación del Caroní. Y dentro de esta activación se activan los 3 tepuyos más importantes de esa zona, ¿sí? Debía activar dentro de esa activación, o mejor dicho, debía conectar con las aguas dulces que estuviesen dentro de mi territorio para la conexión con los devas de ese territorio, ¿sí? Dentro del Canaima, para poder hacer conexión con los tepuyes y con el Caroní. Entonces,
no solo se activó la llama trina, sino que también se activó el timo que estaba representado por el parque de la llovizna. Dentro de esa activación de los tepuyes se activó el Roraima, se activó su disco y su templo que se encuentra allí. Un disco solar que es tecnología lemuriana, que contiene sabiduría femenina. Si esa sabiduría que contiene ese disco no solo está dentro del territorio, sino fuera del territorio hay muchos más discos con sabiduría distinta de acuerdo a la impronta de ese territorio. ¿Sí? Este disco contenía sabiduría que estaba de acuerdo con la impronta de este territorio, cuyo objetivo era poder despertar la corona para tener una visión mucho más elevada y una percepción mucho más elevada, ¿sí? Que permita esa percepción mucho más elevada. Por eso, los guardianes de ese disco solar son las aves. Conectar con esa elevación mucho más elevada es lo que permite la libertad, ¿sí? La libertad del ser, ¿sí? Y eso es la impronta o la sabiduría que recoge este disco solar. Su información permite que se pueda dar un gran salto al vacío, trascendiendo esos miedos y abriendo, ¿sí? Sus alas a como lo hacen las aves literalmente antes de aprendiendo a volar por primera vez, ¿sí? Expandiendo esas alas, dando ese gran salto al vacío sin miedo que permite la apertura de nuestro corazón, ¿sí? ¿Qué es lo que permite realmente dar ese salto sí, ese salto a una elevación de conciencia más elevada desde el corazón, ¿sí? Muy importante. Esa información realmente fue activada en cada una de las células del territorio de la Reina del Sur, o en la mayoría de sus células, gran parte de sus células. Cuando somos inconscientes no nos movemos desde el corazón, nos movemos desde las memorias, ¿sí? Por eso es importante trascender esas memorias y se hace es desde el corazón, porque es lo que nos permite saltarnos a elevarnos a una percepción mucho más elevada. Ese puente lo hace el corazón, ¿sí? Entonces los atributos de esta triada que se va a activar en estos tepuyes va a ser Isis, Osiris y Horus. Isis representa la madre, es la magia, es la alquimia, es la creación, ¿sí? Y se le llama la madre de todas las aguas. Osiris representa la muerte, representa el renacimiento y es Kukenan. Isis es Roraima, está representada acá dentro de esta labor. Horus evidentemente representa la unificación, representa la neutralidad, representa el orden, representa el despertar. Acá voy a develar un poco la historia, porque detrás de esa historia y de esos atributos, pues hay información. Entonces la escribí para poder develarla tal cual. Evidentemente, Horus, la triada Horus, Isis y Osiris son dioses solares que representan la conciencia crística, la misma conciencia que representó Jesús, María y el Padre, Jesús, María Magdalena y Sara, ¿sí? Y la que estamos representando nosotros. El Hijo hizo la promesa de hacerse cargo de la humanidad que sufría. En el gobierno de Isis y Osiris había igualdad y muchísima abundancia. Su hermano Sek, en su codicia, quería ese reinado, ¿sí? Lanzando al Nilo a Osiris, metiéndolo en un ataúd, usurpando así el gobierno de Osiris, y ese gobierno usurpado creó un país lleno de sequía y hambruna. Isis encontró el cuerpo de Osiris, pero sabía cómo devolverle la vida. Sek se enteró y en traición despedazó todo el cuerpo recuperado y lo arrojó en trozos por todo el país y en el Nilo. Isis salió en busca de sus trozos para juntarlos, y aún faltando algunos trozos le devolvió la vida, pero al no estar entero no podía gobernar entre los vivos, por lo tanto descendió al inframundo y reinó desde allí. Isis allí se convirtió en halcón y voló al cuerpo de Osiris para quedar embarazada, escondiéndose en el delta del Nilo, donde dio a luz a Horus. Allí lo educó mientras creció y ya grande se enfrentó a Sek por el reino de su padre, y en el transcurso de esa batalla pierde un ojo. Evidentemente esa batalla dura años mientras el país sufre. Isis envuelve a Sek para que haga un decreto y él cae en su propia trampa, y allí Horus toma el trono de su padre, devolviendo el orden y unificando de nuevo dos tierras separadas, sacando al país del caos para devolverle así su armonía y su equilibrio, su abundancia, protegido por su madre, Isis, protegido por la energía femenina,
protegido por la Madre Cósmica. Una vez ya ha hecho la labor acá, donde cada pirámide pues hace su atributo y es obtenida en las aguas, esas aguas obtienen esa energía crística solar que pasa de nuevo o cruza de nuevo ya esa agua alquimizada de esa energía crística, cruza por su timo. Este timo es representado como lo indica al principio como, en el Parque de la Llovizna. Si por aquí cruzan sus aguas para ser activada luego, para pasar luego hacia el quinto chakra, ¿sí? Muy importante porque esto es lo que abre la puerta que llevará a una mente mucho más clara y a conectar con el tercer ojo, que es el siguiente paso. Hoy activamos las hermosas aguas del Caroní junto con su timo, que está representado por el salto de la llovizna. Hoy toma equilibrio y fuerza, hoy las llamas gemelas se unen, se unifican en ese amor eterno, donde nace esa energía neutrina, que está representado por el salto ángel, esa energía crística de absoluta abundancia, donde se activa esa hermosa Trinidad para crear, para manifestar en la materia directamente desde la fuente, desde el amor, desde aquella energía pura, prístina, ilimitada. El día 28 de julio se hace la activación del quinto punto, que representa los atributos del quinto chakra. Esta conexión se hizo en el puente Angosturita, que está en el estado Bolívar, ¿sí? Se llama, no el puente de Angostura, el puente Angosturita. Este puente está luego del Parque de la Llovizna, ¿sí? Y está cerca ya del río Orinoco. Y acá es donde se hace la fusión de ese río Caroní y ese río Orinoco, representando la fusión de las llamas gemelas, quien representa la fusión del cacique, de la India, del español, del nativo, de Lemuria y Atlántida, del femenino, del masculino, del océano Atlántico y del océano Pacífico, ¿sí? Luego de esa activación, pues recibo este mensaje que voy a dejar acá, un pequeño fractal de ese día. Este día quedará para la historia de este territorio y de la transición. 28 de julio 2024. Grito de la libertad al César, lo que es del César. Al día siguiente, luego de esa dinámica y de ese mensaje, las células del territorio activan el grito de la libertad, ¿sí? Impulsado por el mismo territorio de la Reina del Sur, de forma natural, y Petare, quien tiene la impronta de Roraima, ¿sí? Y es quien da ese mayor impulso que se activó pues en Roraima, se activó en el Canaima, ¿sí? Se venía activando tiempo previo, recordando que no solo es esta labor, sino que es mucha labor que ya hicieron muchos hermanos fuera y dentro del territorio, y fue la suma de toda esa grandiosa activación que sin lugar a duda impacta en nosotros, nuestras células, y aquí pues se deja plasmado de una u otra manera. Ese día no solo se da el grito de la independencia, de la libertad realmente, porque así fue muy claro y específico, sino que se activa el templo etérico que está en Caracas y se activa la llama trina del territorio también. Ya estaba activa la llama trina y se manifiesta en las células y se manifiesta en el territorio de la manera en que se está viendo, se está observando ahorita, porque voy a dejar imágenes, ¿sí?
El día 8-8 es como ya la parte final de esta parte de la labor y se activa el del Tamacuro. Se hace ese puente Antacarana activando pues la pineal y la corona, que es la desembocadura de las aguas del Océano Atlántico, ¿sí? Evidentemente ese día se abre la puerta, como me dicen, que llevará una mente mucho más clara eh, y a un discernimiento y que llevará a conectar el tercer ojo del territorio y evidentemente dejará esa impronta y ese anclaje para quien quiera tomar todas las células del mismo territorio. Eh, Ese día se hace puente, toda América es activa con todos los activadores planetarios y se hace un trabajo extraordinario. El Padre Sabio estaba activo, todo ese equipo, y hizo una labor extraordinaria que ayudó y apoyó muchísimo a esta labor. Ese día en la activación estuvo presente Saint Germain y se hizo puente desde la corona, una vez activa la pineal que se expandió hacia la corona. Cuando se hace esa labor, quien hace la presencia en la activación de esa corona, que es la expansión de esas aguas hacia el Océano Atlántico, fue el fractal de Cristóbal Colón, que es la encarnación de Saint Germain. Y estaba allí, junto con sus 3 naves, le digo yo. Estaba presente, dejando claro que en el momento de la primera vez que hizo la presencia hacia ese delta, hacia ese océano, mirando, de alguna manera hizo esa activación y ese anclaje, que fue cuando hizo el denominado o llamó al nuevo mundo y lo observó como si fuese la tierra del Edén. Entonces allí ya él estaba haciendo de alguna manera la manifestación de esa labor que se haría dentro de esta era, dentro de este tiempo. Allí se hizo puente hacia el Cerro del Ávila dentro de, del templo etérico femenino de Saint Germain, el territorio femenino que es Sudamérica, hizo puente ese templo junto con el otro templo que se encuentra, que es de Saint Germain, que se encuentra en la parte masculina de América, que es el Monte Shasta. Y ahí me dicen que se hizo puente de esa fusión de lo femenino y lo masculino en nuestro cerebro, ¿sí? Dando el impulso el impulso de la libertad. ¿Sí? Y fue un trabajo realmente hermoso, de donde se trascendió la línea de tiempo, pues Atlante, y se da inicio a la puerta para la trascendencia de esta otra fase que venía dentro de la Reina del Sur, y que fue un poderoso encuentro ese día 8-8 que dejó todo ya listo para eso, ¿sí? Para el inicio hacia lo nuevo fue esa labor. Saint Germain y los libertadores sembraron las semillas de la libertad, ¿sí? ¿No? En América, ya que él es el mentor de sembrar los códigos de la libertad en América y el mundo, ¿sí? Y se encargó también de lo que es el movimiento de la libertad en América o en la historia de América, porque él es el maestro ascendido quien se encarga de la transición y el sostén de la conciencia humana en la era de Piscis, donde se encargó de este movimiento de libertad y de anclar todos esos códigos junto con ese movimiento libertador, porque su foco es el rayo violeta que contiene códigos de libertad y evidentemente las células y el territorio de la Reina del Sur pues forma parte de ese movimiento pues de libertad. El día 17 de agosto es el segundo portal 8-8 y esas células que forman parte de ese movimiento de la Reina del Sur anclan su impronta y su energía. Ese día se hizo apertura de lo que es la llama trina dentro de América, dentro de esa apertura del corazón, ¿sí? Y los venezolanos dentro de esa impronta y dentro de esa intención anclan los códigos a través de una protesta por la libertad que se hizo en el mundo, que hicieron ese día alrededor del mundo, ¿sí? Anclando evidentemente esta impronta y esta propuesta. Así que bueno, hasta acá se concluye esta serie de videos que da aún un video que forma parte de esta primera fase para llegar pues a lo que es la segunda fase de esta labor de la Reina del Sur. Gracias por estar acá, pues siguen los siguientes videos para dejar corto, para no seguirlos y no hacerlos tan largos y no agotar pues la mente. Namaste, gracias.